Muy buenos días, mi nombre es Mario Alberto Sánchez, creador de contenidos, y hoy vamos a hablar del miedo. Eh, Podemos decir que el miedo es una acción que nos hace paralizar ante un proceso emocional o ante una acción que nos va a provocar una situación de tensión. El miedo genera una paralización de nuestro ser. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos sentimos paralizados ante situaciones que nos pasan en la vida cotidiana? Situaciones que a veces nos sacan de la armonía o de la paz interior. Esas situaciones a veces nos generan un estado de tensión permanente. ¿Qué genera el miedo? El miedo genera adrenalina, y lo que genera también es que las glándulas suprarrenales y también las amígdalas segreguen una sustancia que hace que gastes energía a través de lo que es el azúcar del cuerpo. Entonces, esto hace que muchas veces las situaciones de desarmonía o situaciones extremas en donde estamos paralizados ante un proceso doloroso, ante un proceso emocional, nos sintamos con falta de energía. El miedo comprime el campo de energía nuestro. ¿Qué pasa con lo contrario, que es la alegría? La alegría segrega endorfinas, que lo que hace es generar o segregar energía que equilibra en el cuerpo físico. La adrenalina, al contrario, segrega toxinas en el cuerpo, que lo que hace es paralizar una situación que a veces tenemos que resolver, pero no podemos porque tenemos nuestra mente tan bloqueada energéticamente y genera como un estado de tensión permanente. ¿Qué tenemos que hacer en los casos cuando uno tiene una situación de miedo o de tensión? Es fácil a veces contestar o dar una opinión ante una situación de miedo. El miedo lo que hace es estancarnos en un lugar de protección. Ante una situación de agresión, el miedo hace estar alerta al cuerpo, estar con tensión, segregando esa adrenalina y segregando esa toxina que genera que el cuerpo comience a vibrar y resonar en desarmonía. Si tengo una situación de miedo, trato de salirme de esa situación extrema. A veces nos pasan situaciones de choques en donde tenemos el problema que se viene o se avecina hacia nosotros. En esos casos tratemos de no guardarnos esa tensión, de tratar de expresar, de tratar de sacar la emoción o la situación hacia afuera. Pero si nos pasa que llevamos varios días con ese temor, con esa situación de desequilibrio emocional, tratemos de empezar a hacer cosas que nos motiven energéticamente a armonizarnos. Y la mejor manera es salir a caminar, en hacer algo creativo, en tratar de expresar lo que estoy sintiendo y de empezar a trabajarlo. La mejor manera para empezar a trabajarlos es a través de la toma de conciencia de eso que me está molestando, de eso que me está sacando o desarmonizando. Busco cómo puedo reparar esa energía que me está faltando, porque a medida que yo tomo conciencia y vibro y resueno con esa energía negativa, estoy dándole un poder energéticamente. Esa energía me está señalando que tengo que cambiar de actitud o que tengo que
empezar a vibrar y resonar de una manera más ordenada o más equilibrada. O si estoy ante una situación de tensión, trato de salir del foco de tensión, como observando a lo lejos esa situación, para darme cuenta que muchas veces nos metemos en situaciones en donde a veces nos acontecen emociones que no nos corresponden a nosotros, a veces por afinidad o por reciprocidad o porque nos hacemos cargo muchas veces del dolor de las personas, tomamos esa situación de miedo. A veces también tiene que ver mucho la información o la desinformación que tenemos de los medios de comunicación, donde nos bombardean continuamente situaciones que pasan o que acontecen en el mundo. Eso va minando nuestro campo mental y generando que esa adrenalina comienza a circular y a generar una toxina sobre nuestro cuerpo, generando que el sistema neuronal comience a trabajar mal o trabajar en disfunción o trabajar cargándonos con esas emociones o esa situación repetitiva de miedo, de tensión, de temor. Eso pasa porque nosotros somos personas que estamos en un universo mental, y ese universo mental hay egregor o formas pensamientos que están continuamente en nuestro campo astral, y si nosotros nos estamos continuamente conectados con ese campo astral, ese campo mental, seguramente vamos a estar afectados energéticamente a esas situaciones, a esas radiaciones nocivas, a esos miedos continuos que nos paralizan y nos sacan del orden y la armonía que necesitamos. Sabemos que en estos tiempos de mucha convulsión a nivel mundial, de muchas veces pasar por situaciones socioeconómicas que nos sacan de esa paz interior, nos estamos desestabilizando continuamente por situaciones que acontecen en nuestro camino, ya sea a veces situaciones familiares, a veces situaciones que nos pasan en la vida cotidiana, pero estamos continuamente bombardeados por esas energías que son formas pensamientos que nos limitan y nos bloquean. El miedo es una falta de confianza y de fe en uno mismo. Si nosotros estamos en el eje, en el equilibrio, en el orden de nuestro ser, no permitiendo que lo ajeno nos afecte, sintiendo que ese orden y ese equilibrio no nos va a sacar del eje, vamos a comprender que vamos a estar en armonía y en equilibrio. Comprendan que en este tiempo debemos estar equilibrados emocionalmente, porque hay ciertos factores a nivel universal que se están gestando sobre nuestro ser, y si no estamos en equilibrio estamos desordenando ese proceso en nuestro cuerpo y nos está estancando y relegando de la llegada de estas energías que van a ir armonizando a nuestro sistema energético, a nuestro sistema mental, a nuestro sistema físico. Pero si nosotros nos dejamos bloquear por situaciones, por miedos, por inseguridades, de por sí estamos dándole poder a esas energías para no dejar entrar esa luz que nos va a comenzar a transformar. Entonces, ¿cómo quiero vibrar en el día de hoy? Si en el miedo, o en el optimismo, o en la confianza, o en el orden, o en la paz. Entonces busquemos los minutos de equilibrar nuestro campo de energía, de estar en contacto con nosotros mismos, de buscar lugares sagrados. A veces los lugares sagrados son lugares al aire libre, abajo de un árbol, como yo estoy ahora en este lugar sagrado, que es mi lugarcito donde me medito o hago alguna oración o canalizo. Es un lugar de encuentro porque estoy ante la naturaleza, y la naturaleza nos da la energía, es recíproca. Nosotros estamos acá, nosotros absorbemos esa energía, absorbemos el prana, absorbemos la energía del sol,
la energía del aire, del oxígeno, la energía de la tierra, que es magnética, y nosotros, como somos pilas, cargamos esa energía y nos vamos cargando de forma positiva. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar vibrando y resonando con la naturaleza, y la naturaleza siempre nos da esa energía de paz y de armonía. Pero si yo estoy en una situación o en una manifestación o en un lugar donde continuamente estamos bombardeados energéticamente por formas de pensamiento, por ideas, por pensamiento, por tensiones, por enojo, estamos cargando ese cuerpo físico de esas tensiones. Entonces, ¿cómo quiero estar yo el día de hoy? ¿Cómo quiero levantarme en este día y ponerme en un estado de positividad? Tratando de empezar a cambiar ciertos aspectos negativos que muchas veces se gestan en nosotros, en la vida cotidiana, en darle importancia a ciertos factores que muchas veces desencadenan en el miedo, porque le estamos dando poder a ese pesimismo, porque le estamos dando poder a esa información que escuchamos muchas veces por los medios de comunicación, que continuamente bombardean nuestro campo energético y bloquean las capacidades de recibir esa energía divina y de poder conectarnos realmente con la energía del amor. Si nosotros realmente vibramos en amor, el miedo no tiene que existir, porque va a haber equilibrio y armonía para saber diferenciar o para poder cambiar ciertos aspectos que tenemos que cambiar de nuestro ser. De esa forma sí vamos a poder hacer ese cambio de conciencia. Pero mientras nosotros le demos poder a lo externo y no nos demos el poder a nosotros mismos, internamente le estamos ofreciendo, dando la energía para que esos seres se parasiten o tomen de nuestra energía, o esos egregores comiencen a minar nuestro campo energético, formando larvas áuricas y energéticas que lo que hacen es bloquear nuestro campo mental y generar un estado de dependencia, porque esas energías van a estar queriendo que nosotros estemos con miedo para ellos retroalimentarse energéticamente y parasitarnos con esa energía. Entonces comencemos a vibrar y resonar con la energía del amor y del equilibrio, tratando de buscar lugares al aire libre, tratando de empezar a tener pensamientos positivos, tratando de confiar en que somos merecedores de todo lo mejor para nuestra vida. De esa forma vamos a cambiar y vamos a transformar el miedo en luz. Y la luz, ante la luz, la oscuridad no existe. Si yo prendo una lamparita en un lugar oscuro, ilumino. ¿Qué hace la luz? Transforma esa sombra en luz. A veces tenemos que pasar por esa situación de dolor y de sombra, porque muchas veces debemos aprender a sostener esa luz, y muchas veces la falta de confianza y de fe y de optimismo hace que caigamos y que tengamos que levantarnos. Pero no perdamos la fe y la confianza en que podemos resolver esa situación, por más dolorosa que sea. Es una situación que debemos enfrentarla, no con miedo, sino con una cierta fuerza de confianza, de fe, de optimismo, de fuerza de voluntad, de cambiar ese proceso y transformarlo, darle vuelta a esa situación, porque de esa manera vamos a estar con las endorfinas equilibrando todo el campo energético y logrando que el equilibrio se manifieste. Si no, la adrenalina lo que va a hacer es contaminar con tensión en el cuerpo físico y tomando la energía de todo lo que es la energía de nuestros cuerpos, de nuestras células y de nuestros átomos, generando un estado de tensión permanente. La mayoría de las personas que sufren de depresión están continuamente repitiendo una situación que
genera un egregor, una forma de pensamiento sobre el lugar que va vampirizando esa energía. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona depresiva? Salir de esa situación. Tratar de tener asistencia, puede ser por algún facultativo, por algún terapeuta. Tratar de salir, de no quedarse tanto tiempo encerrada, de empezar a salir al aire libre, de escuchar los pájaros, de poder conectarse con la música, con el arte, con las cosas positivas que nos den fuerza y fortaleza. Entonces, te pregunto, hoy, tu día, ¿lo querés pasar con miedo o con plena libertad y conciencia de saber hacia dónde querés ir? Te invito a que reflexiones y que trates en este día de empezar un nuevo camino de autoconocimiento, porque a medida que nos autoconocemos, sabremos que diferenciar en qué lugar quiero estar y saber elegir por nuestro libre albedrío, de encontrar el equilibrio, la equidad, de no encontrar la polaridad, porque la polaridad nos lleva siempre a buscar el camino equivocado. Si nos encontramos en el camino, en el equilibrio, en la unidad, siempre vamos a estar en armonía con nosotros mismos y con los demás. Desde ya, muchas gracias por estar ahí, a todos los que se han conectado, muchas bendiciones. Mi nombre es Mario Alberto Sánchez, creador de contenidos desde la ciudad de Luján. Muchas bendiciones para todos ustedes.